Asignación Especial 503 con Julio Rodríguez. Bienvenidos a otra edición de Asignación Especial 503 y justamente hoy nos encontramos siempre en las instalaciones de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, justamente para darle seguimiento a una edición especial de varios programas para hablar esta semana en el contexto del Día Mundial de la Diabetes, que este año, por cierto, tiene como enfoque bienestar físico, social y emocional. Y justamente como vimos en el primer programa, la educación es fundamental. El mejor tratamiento contra la diabetes es la educación, incluso para muchos hasta la cura, porque mucha gente vive muchos años. Pero es obvio que la diabetes también reporta una serie de complicaciones en el caso de que la educación haya sido dejada de lado y que a la gente pues le interese poco. Y se va por autotratamientos, por autorrecetas, por todo eso. Tenemos que escuchar la otra parte de la diabetes, que es justamente la atención clínica. Y para eso hoy nos acompaña y hemos invadido una de las clínicas de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, pues aquí ya lo dijimos en la primera, educación diabetológica, atención médica y venta de productos. Estamos en la clínica, en una de las clínicas, clínica 1, donde atiende el doctor Norman Flores, médico general, internista y endocrinólogo, especialista en diabetes. Doctor Flores, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es un honor compartir con ustedes. También agradecerle a Asignación Especial 503 por la labor cotidiana e incluso loable que hacen, por un esfuerzo unánime en dar una adecuada información, no desinformación en la población, sino que una información adecuada que sirva como base para la educación, para promover cambios de estilo de vida. 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y este año tiene el enfoque bienestar, como dijimos, bienestar físico, social y psicológico. La primera pregunta es, ¿debemos preocuparnos, debemos celebrar, conmemorar, entristecernos, desafiarnos? ¿Qué debe pasar en concordancia con lo que ha pasado en los últimos años con esta condición humana de las personas como es la diabetes? Definitivamente el 14 de noviembre quizás se va a recordar más desde el momento del descubrimiento de la molécula de la insulina. Ahí parte un hecho memorable a nivel mundial, ya que antes la diabetes era diagnosticada y era una enfermedad mortal. A los 3, 4 meses venían los fallecimientos porque prácticamente era una emanciación que pasaba en los pacientes, y esto, al descubrir la insulina, cambió todo, cambió el enfoque terapéutico al paciente diabético, y entonces por eso es que el 14 de noviembre se ha utilizado más que todo para dar énfasis a nivel mundial, no es solo de aquí del país, sino que prácticamente todas las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la IDF, son organizaciones de ámbito mundial que se unen en un solo día para que de forma unánime poder celebrar. Pero aquí, ojo, porque esa polaridad, decir, entre celebrar o estar ansiosos o estar preocupados o entristecidos, veamos que la diabetes, a pesar de que ya no es una enfermedad mortal, sí nos da secuelas, y muchas veces es el pan de todos los días de los pacientes diabéticos convivir con complicaciones tanto agudas como crónicas. Entonces ahí es donde en realidad uno dice, sí es verdad, la diabetes es una enfermedad que cobra vidas, que cobra amputaciones, que hacen infartos al miocardio, pero no es para entristecernos. Es aquí donde nosotros podemos poner un alto, poner un basta ya de tener los mismos estilos de vida que nos han llevado a complicaciones crónicas, y es decir, un alto ya a no ponernos el medicamento, a no cumplir, a no llevar un hábito, un cambio de estilo de vida. Entonces, si nosotros hiciéramos un cambio de estilo de vida, prácticamente la diabetes se puede lograr la remisión. Porque tenemos ahí algunos testimonios que hemos logrado con gente que dice que, bueno, no está con medicamentos, no está con insulina, están solo con educación y buena dieta, ejercicio y todo eso.
Porque bueno, los datos que arroja, por cierto, la Federación Internacional de Diabetes, doctor, habla de que hay un poco más del 25% de personas que viven con ansiedad porque les fue declarada esta condición. ¿Por qué las personas entran en ansiedad? Ese reducido grupo de un casi 27-28%. Sí, aquí quizás el apoyo también de parte de los médicos a la hora de leer un examen, a la hora de decir una hiperglicemia en ayuna, una hiperglicemia postprandial o una hemoglobina glicosiada más de 7,5, ustedes diabéticos tienen que hacer énfasis y saber cómo dar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque de eso depende cómo van a marcar en una forma emocional en ese primer paso en el paciente cuando recibe su diagnóstico. Entonces veamos que la diabetes mellitus no es un valor químico, no es un valor de complicación fatal, pero muchas veces, y creo yo que a veces los médicos que no tenemos experiencia con lo que es la diabetes mellitus, enfatizamos que si no cumplen el tratamiento, si no hacen caso, se van a quedar ciegos, van a amputar o se pueden morir. Este es donde la gente se vuelve ansiosa porque cree que la diabetes es como el equivalente a diagnosticar un cáncer, diagnosticar una situación mucho más grave. Sí, así es. Entonces, por eso es que depende mucho de las palabras que nosotros digamos cuando vayamos a diagnosticar la hiperglicemia o la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque si nosotros lo enfocamos como algo negativo, el paciente el paciente va a pensar que es prácticamente algo fatal. Entonces, o sea que en este momento, esto que usted me está diciendo, perdone que le interrumpa, justamente es para quienes recién le es diagnosticado, o sea, que no tenga miedo. Su llamado sería que tenga tranquilidad. Sí, definitivamente lo que es la diabetes mellitus ha ido creciendo. Digamos, en lo que es la obesidad, diabetes mellitus, el riesgo de padecerlo se ha incrementado exponencialmente. O sea que prácticamente nosotros podemos, si tenemos familiares diabéticos, ya nosotros tenemos riesgo de padecer diabetes mellitus. Entonces, en realidad, esta es una condición en la cual solo como un cambio de switch, solo cambiar el estilo de vida, solo con cambiar el estilo de vida, nosotros vamos a lograr la remisión. Y si le dan un diagnóstico de diabetes mellitus, eso quiere decir una oportunidad para cambiar. Cambiar el estilo de vida. Para cambiar. Y eso nos lleva a un segundo punto y otro dato de la Federación Internacional de Diabetes, que es que el 63%, estamos hablando casi más del 50% de la población que tiene o ha sido diagnosticada con diabetes, ha mostrado miedo a las complicaciones. O sea, yo hace tiempo manejé un tema cuando el doctor Cerritos vivía, un gran especialista que recién tiene menos de un año de haber fallecido, y él me dijo una vez, ¿sabes tú que mueren más pacientes por las complicaciones de la diabetes a diario que los que está cobrando la delincuencia común en El Salvador? En esos tiempos El Salvador registraba alrededor de 14 muertos diarios, y entonces él me decía, la diabetes cobra más muertos diarios debido a las complicaciones. Quiere decir que es un dato importante. ¿Por qué la gente tiene miedo a las complicaciones y a qué tipo de complicaciones, doctor Flores? Sí, prácticamente el primer paso es el diagnóstico, vaya, pero si no cambian, y aquí quiero el estilo de vida. Aquí quiero que se haga énfasis, si no hay un cambio en los hábitos, en la dieta, en el ejercicio, en el cumplimiento de lo que es los medicamentos a tiempo y cómo debe de ser, ahí vienen lo que son las complicaciones. Por más que el médico prescriba los medicamentos, los últimos, los más caros, pero si el paciente no acata las indicaciones, si el paciente no está educado, ahí es donde vienen las complicaciones. Y es natural que incluso la mayor parte, más del 50% de los pacientes diagnosticados con diabetes tengan miedo a las complicaciones, porque las complicaciones, tenemos complicaciones agudas y complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Las complicaciones agudas, por ejemplo, la hipoglicemia es uno de los mayores temores que también puede tener, más en aquellos pacientes que utilizan lo que es la insulina, y lo otro, ya las que casi no se sienten, pero sí se van como cuando vamos armando un muro, de poquito en poquito, de ladrillo en ladrillo, formándose, que son las complicaciones crónicas.
Igual es que prácticamente un miedo, un temor que anda en la mayoría de pacientes diabéticos porque no saben y empiezan a decir, yo si me tomo la metformina puede ser que me dañe el riñón, o que si me pongo insulina me va a dañar la vista, me va a quedar ciego. Entonces, de las principales complicaciones microvasculares, la ceguera es uno de los que más miedo dan a los pacientes y que es muy común, tanto en el diabético tipo 1 como en el diabético tipo 2, y todo esto efecto a ¿qué? A la hiperglicemia. Ok, doctor, quiero quedarme en esta parte, vamos a hacer una pausa, pero estamos en uno de los puntos más importantes de esta entrevista, viendo las complicaciones. ¿A qué tipo de complicaciones la gente con diabetes le tiene miedo? Porque el doctor nos va a responder esos mitos que hay sobre diabetes, complicaciones, corte de un miembro, mutilación de un miembro del cuerpo, ceguera u otro tipo de miedos que la gente siente. Más del 63% de la población diagnosticada expresó que siente miedo de esas complicaciones. Denos unos segundos, regresamos en breve para continuar con Asignación Especial 503. Estamos en una edición justamente especial relacionada con la diabetes y sus distintas manifestaciones en esta semana que se celebra el Día Mundial. Ya regresamos. Asignación Especial 503 con Julio Rodríguez. Ya regresamos. Hola, soy Ricardo Domínguez, su educador en diabetes. Recuerda, educación en diabetes es el tratamiento mismo de esta condición de salud. Eduquémonos y cambiemos el rumbo de la diabetes. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Bienestar físico, social y psicológico. Asociación Salvadoreña de Diabetes. Mi nombre es Alidia de Lara. Tengo 72 años de edad. En el 2000 me detectaron diabetes. Esa condición para mí no la tomé muy en serio. Yo pensé que era algo curable, que era como una gripe. Visité a SADI y aquí sí aprendí a cuidar de mi diabetes y a saber de verdad qué era la diabetes. Aquí me han enseñado cómo de verdad puedo alimentarme, cómo puedo hacer ejercicio. Hoy en día no tengo ningún medicamento, gracias a Dios, solamente practico el ejercicio y una alimentación saludable. ¿Que yo voy a morir de diabetes? No, estoy segura que no, porque sé cómo cuidarla. La verdad que podré morir de cualquier cosa, a lo mejor porque un loco me atropella en la calle, de esos temerarios que andan al volante, ¿verdad? Pero no de diabetes. Para todos los que tengan diabetes, mi consejo es educarse, especialmente si pueden hacerlo aquí en ASADI, porque aquí de verdad tenemos educadores especializados en diabetes que nos ayudan de verdad a superar todas nuestras complicaciones y todas nuestras necesidades que tengamos de salud. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Bienestar físico, social y psicológico. Asociación Salvadoreña de Diabetes. Asignación Especial 503 con Julio Rodríguez. Continuamos platicando con el doctor Norman Flores, ya lo dije anteriormente, médico general, internista y además endocrinólogo especialista en temas de diabetes. Hablábamos de las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden dar sin duda alguna y que es válido el miedo en algunas personas, pero ese miedo es infundado si no se cuidan? Esa es la ecuación que hemos planteado. Sí. Pero ¿cuáles son las complicaciones y cómo deben de la gente, en lugar de darle miedo, estar en alerta? Sí. Entre las manifestaciones, y quiero aclarar esto, que la hiperglicemia, o sea, cuando usted se chequea, cuando se hace un examen y la glucosa está más de 200, 300, 500, esto se llama glucotoxicidad. Y recordemos que esta glucosa está en todo el cuerpo, en todas las células, desde la punta del cabello hasta la punta de la uña del pie está la glucosa muy alta.
Entonces esto es lo que hace estragos a nivel sistémico. Entonces para englobar en ciertos puntos dividimos las complicaciones tanto macrovasculares como microvasculares. Voy a mencionar las más importantes, por ejemplo, a nivel del sistema microvascular está lo que es la retina. Entonces los pacientes viven con miedo de que van a hacer una retinopatía diabética, que van a perder la agudeza visual, que pueden llegar a ocasionar ceguera, y esto también es muy cierto, pueden llegar a esas complicaciones si llegan en un estado de glucotoxicidad perenne, o sea que si en toda su vida no se logran controlar. Eso es una de las complicaciones microvasculares. La otra complicación microvascular más temida es la afectación renal. Entonces el paciente con diabetes mellitus está predispuesto a disminuir su filtrado glomerular y esto llevarlo a ciertos grados de microalbuminuria, o sea que ya en la orina empieza a perder proteínas, la glucosa, entonces el riñón prácticamente también se va desgastando y puede tener ciertos grados de enfermedad renal. La otra complicación que también se ha visto afectada es el daño a los nervios, y eso es lo más común. Nosotros vamos los pies dormidos. Los pies dormidos, los pies con ardor, las con manos dolor, dormidas. Las manos también como con hormigueo, que los pies están bien resecos, que hay pérdida de vello. Todo eso nos alerta que ya la diabetes, no diré diabetes, diré la parte oscura, la glucotoxicidad. O sea, la glucosa demasiado elevada me está afectando los nervios. Entonces ahí es donde empiezan con el dolor neuropático, con ardor, con incluso ya cuando es muy prolongado no sienten, el nervio ya deja de dar señales y el paciente prácticamente no siente cuando se golpea, cuando hay un aruñón, y ahí es donde viene el pie de riesgo, el pie diabético. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado en inspeccionar los pies, en tener mucho cuidado de no tropezarnos, de no lastimar ni ocupar un adecuado calzado. O sea que las complicaciones más dependen de la persona que de la propia enfermedad o del desarrollo mismo, porque esa va a desarrollarse en la medida en que yo le dé chance, le dé cancha. Sí, así es, porque la glucotoxicidad, que es la parte mala, por decirlo así, es la que me va a afectar si yo no hago dieta, si yo solo como cosas con dulces, con ultraprocesados también. Hoy que está de moda no tener mucho tiempo y comerlo más, comida rápida, todo eso, está rico en carbohidratos, de absorción rápida y de grasas. Entonces eso se va acumulando poquito a poquito, y ya vimos desde lo que es los vasos sanguíneos hasta lo que son los nervios, y pasando a las complicaciones macrovasculares, que son las otras también que hay que mencionar. Por ejemplo, el derrame cerebral, aquellos pacientes que se les queda tapado una arteria del cerebro y ya no irriga esa parte, entonces les da parálisis o derrame. Esa es una de las complicaciones macrovasculares. La otra más temida es el infarto al corazón, cuando igual, y esto me quede claro, cuando hay una capita de grasita, que nosotros, ahí ojo a los médicos, la LDL, no poner el colesterol total, poner atención a la LDL, incluso menos de 70 si el paciente diabético es de alto riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces, un infarto es otra complicación macrovascular. Y la última complicación macrovascular es cuando esta misma capita de grasita se va a tapar en las arterias de los miembros inferiores. Imagínense, el paciente no siente y no tiene circulación, ahí es donde otro mito: tengo diabetes, es igual a amputación de miembros inferiores. Entonces hay que cuidarse, la verdad es todo llega si no hay un cuido. Sí. Hay un dato más, y quizás por ahí vamos a ir finalizando. El dato que aporta la Federación Internacional de Diabetes es que muchos de los pacientes diagnosticados, casi el 30% de los entrevistados, dice tener una actitud negativa frente a la vida. Aunque es extraño porque solo es un 30, va a decir, es menos de la mitad. Sí. Pero ¿por qué la gente de repente comienza a vivir sin mucho sentido, sin mucho positivismo? Es cierto, no es fácil vivir con eso, pero ¿por qué será? ¿Por qué arroja ese dato y la Federación Internacional de Diabetes, FDID, le pone atención? Fíjate que ese es quizás también un punto clave, la actitud que nosotros debemos de tener para afrontar, y en este caso diabetes mellitus.
Diré diabetes porque si nosotros tenemos diabetes mellitus, podemos lograr controlarla, podemos llegar a la remisión. Eso quiere decir, solo con dieta, ejercicio y algún fármaco oral se puede controlar la diabetes. Pero ¿qué pasa? Si nosotros leemos las noticias, prácticamente cuando dicen diabetes mellitus son noticias alarmantes. Entonces eso es lo que me impide tener una actitud positiva hacia lo que es la confrontación de mi enfermedad, que es diabetes mellitus. La gente, antes de hacer caso a una información, tiene que revisar su veracidad, y después de revisar su veracidad, tiene que revisar su situación personal. ¿Sería una buena ecuación esa? Sí, así es, porque no todos los pacientes se van a comparar, no todos los pacientes van a desarrollar las mismas complicaciones, sino que cada paciente, así como el color de ojos, el color de pelo, así son las complicaciones que pueden desarrollar, pero ojo, las va a desarrollar si no cambia su estilo de vida. ¿Cómo le ayudan a ustedes en la parte clínica aquí a la gente que viene a consultarle, ya sea que ya haya sido diagnosticada o prácticamente aquí inician el diagnóstico? Bueno, aquí... primero está la atención clínica, la atención médica, ¿verdad? Sí, así es. La atención médica prácticamente tenemos un equipo en la cual endocrinólogos y también endocrinólogos en formación están dispuestos a dar sus conocimientos a los pacientes que vienen aquí, tanto en una forma educativa como también a la hora académica, a la hora de correlacionar tanto exámenes, correlacionar síntomas, correlacionar todas las afectaciones que el paciente puede tener en el transcurso de su vida. Así también lo correlacionamos con los exámenes y tomamos decisiones. Entonces, esa parte clínica estamos dispuestos, así como asociación, a ayudarles. La asociación ayuda también a resolver el tema que tiene que ver con laboratorio clínico, pruebas de laboratorios, exámenes especiales. ¿Ayuda con algún descuento o algo por el estilo, doctor? Sí, hay laboratorios que están asociados aquí a la Asociación Salvadoreña de Diabetes y sí le brindan un descuento a la hora, porque sí, recordemos que a veces los exámenes sí son algo económico que muchas veces absorbe el paciente. Para ir finalizando este bloque prácticamente y la entrevista como tal, repito, quisiera una respuesta sobre eso. ¿Debemos conmemorar y celebrar o debemos preocuparnos y alertarnos más de lo que está pasando con la diabetes en El Salvador y en el mundo, pero más con El Salvador? Fíjate que en este contexto sería mejor conmemorar, pero aquí hay que hacer énfasis, conmemorar el 14 de noviembre como el Día de Diabetes para prevenir las complicaciones, para lograr un bienestar psicosocial y poder no ser vencidos por la diabetes, sino vivir con diabetes y lograr lo que es una actitud positiva en nuestra vida. El doctor Cerritos decía que la mejor cura y el tratamiento contra la diabetes es la educación. Sí, así es, el doctor Cerritos no se equivocaba. Prácticamente el paciente educado empieza desde la casa, empieza a modificar los estilos de la forma de comer, los hábitos de lo que es la hora, en cumplimiento de alimentos, de cumplimiento de medicamentos. Todo eso es un orden que prácticamente si el paciente no está educado, no se va a curar. Y cerramos con esto. Un consejo para quien está sintiendo síntomas que ustedes ya saben cuáles son los de la diabetes. Si hay alguien que lo está viendo en este momento, si yo fuera, diría, si usted está sintiendo esto y esto, preocúpese y a tiempo visite. Sí. ¿Qué es lo que muestra? ¿Cuáles son las señales? Sí, ya cuando hay una diabetes manifiesta, primero lo que vamos a tener es orinadera, luego pérdida de peso, y sí, eso nos tiene que alertar también a hacernos un examen, por lo menos lo que es la glucosa en ayuno, y consultar a tiempo. No tenerle miedo a la diabetes, al diagnóstico. Y quien tiene posibilidades, un examen de glicosilada. De hemoglobina glicosilada. Porque esa es como la más puntual, ¿verdad? Sí, esa lo que me dice es cómo ha estado la glucosa los últimos 3 meses. 3 meses, correcto. Para eso y es más certera, ¿verdad? Es más certera, un valor mayor de 6.5 ya es riesgo de tener diabetes. Okay. Bueno, doctor, nuestro agradecimiento por habernos recibido aquí en su consultorio, en el consultorio de Asadi. Y bueno, decirle si tiene una invitación especial para que la gente les visite para la atención médica aquí.
Sí, bueno, aquí como asociación de diabetes vamos a ver que es un enfoque único. El enfoque es más guiado a la educación diabetológica. Entonces aquí nosotros, incluso los endocrinólogos, tenemos la formación para que nosotros demos una pequeña capacitación. Ya sabemos que los tiempos son cortos en la consulta, pero sí es necesario hacerles énfasis a los pacientes que la educación es lo primero. Y es lo primero y quizás es lo último para lograr un adecuado control en diabetes. Muy bien. Nosotros les agradecemos su sintonía, pues, como siempre aparecen los números de teléfono ahí al final de la pantalla para que ustedes se puedan comunicar y pedir toda la información que requieran. Los sábados, desde hace muchos años, se dan cita aquí en la Asociación Salvadoreña de Diabetes personas que viven con esta condición para recibir charlas, para hacer ejercicios, para hacer distintas actividades que tienen que ver para ir conociendo más sobre esta condición humana. Más adelante vamos a continuar escuchando un poco la historia de Asadi, no solamente eso, sino también dándoles más consejos. Por esta parte, hoy nos detenemos en esto que fue las implicaciones médicas, las implicaciones de la atención que tienen en diabetes. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo de producción y el mío propio, vamos a invitarles para que la próxima edición nos acompañen siempre con esta edición especial de Asignación Especial 503 en torno a la diabetes en El Salvador y el mundo. A plena luz del día o en la oscuridad, donde lo cotidiano se vuelve un desafío para sobrevivir o superarse, surgen las historias inspiradoras de fe y actitud. Vivir para contarlas es una asignación especial con Julio Rodríguez.